Bienvenidos a la tercera y última parte sobre la historia de Endeavor, sus lazos y su redención. Si no han visto las dos partes anteriores, recomiendo encarecidamente que las vean. En esos videos pueden encontrar la historia completa, información y opiniones dadas por mí. Si es que les interesa, ya que se han visto Boku no Hero completo, pueden ver solo esta parte tranquilamente. Es decir, si ya conocen toda la historia de Boku no Hero, no hace falta que vean todos los videos de forma cronológica. Tranquilamente pueden elegir qué parte ver. Con todo esto dicho, podemos empezar. Finalmente, Endeavor reconoce y agradece toda la ayuda de Fuyumi e invita a los tres a cenar. En dicha cena podríamos ver los sentimientos nombrados en cada uno. Natsu se terminaría yendo, ya que solo se encontraba ahí para hacerle el favor a Fuyumi. Se generaría una situación tensa en la mesa y a su vez, veríamos la mirada cargada de tristeza en Fuyumi. Luego de la cena, Fuyumi le diría a Shoto que entiende los sentimientos de Natsu, pero que ella ve una oportunidad de que estén todos juntos de nuevo. Fuyumi le pregunta a Shoto qué piensa actualmente de Endeavor, y este le respondería que considera que a su cicatriz se la hizo él y no su madre, ya que la misma representa toda la carga emocional que le generó Endeavor a su madre, la cual terminó explotando en él. Pero este diría que ella está intentando superarlo, ya que querría vivir con sus hijos nuevamente. Finalmente Shoto diría que no sabe qué pensar sobre él actualmente. Luego Deku haría nuevamente de nexo al decirle que es normal que no lo quiera perdonar, si es que realmente lo odia. Pero como conoce lo buena persona que es, piensa que solo está esperando el momento adecuado para perdonarlo. Al final del capítulo veríamos a Endeavor rezando para poder entender qué hacer para su familia. A su vez, esta terminaría siendo una escena clave, ya que nos presentan por primera vez a Toya, el cual sería muy importante más adelante. En el capítulo siguiente veríamos cómo unos años atrás, Endeavor atrapó a un psicópata que estaba obsesionado por morir a manos de él. Este saldría en libertad e iría nuevamente a intentar conseguir su objetivo. Para eso este villano secuestra a Natsu y lo lleva con Endeavor. Este saldría con mucha furia a rescatarlo, pero el villano al ver que este se acuerda de él, se emociona mucho y provoca a Endeavor, diciendo que va a matar a Natsu, ya que este sabría que los héroes solo matan en casos extremos. De esta forma, Endeavor se ve contra la espada y la pared, ya que sabe que no importa la acción que tome, este villano va a matar a su hijo. Sin embargo, gracias a que los tres estudiantes atacan, Endeavor encontraría una brecha para atacar, pero se quedaría paralizado al ver a Natsu y recordar sus sinceras palabras, las cuales le recordarían todo el daño que ha causado nuevamente. De todas formas, los chicos terminan aplicando todo lo aprendido durante el tiempo con Endeavor, salvando a todos y derrotando al villano. Endeavor, al ver que su hijo está a salvo, corre hacia él y lo abraza sin pensarlo. Acto seguido, Endeavor les agradece por cubrir su error tan rápido y salvar a todos. De alguna forma, este abrazo simbolizaría una especie de despedida de su familia. Perdonen, pero esta escena es muy fuerte de verdad y me llegaría al corazón, ya que Endeavor no solo asume toda la responsabilidad de sus acciones en frente de Natsu, le dice que es cierto que fuera como si él hubiese matado a Toya. Natsu le responde que cada vez que le ve la cara recuerda cómo le destruyó la psiquis a su hermano Toya, y termina diciendo que nunca lo va a perdonar, ya que él no es tan buena persona como Shoto. Endeavor le responde que sabe que desde el principio ha estado yendo a verlo, y no porque él crea que él ha mejorado, sino por apoyar a su hermana con la ilusión que tiene con volver a unir a la familia, sabiendo que él fue el que la separó en primer lugar. Por eso le dice que él también es muy buena persona. Endeavor terminaría diciendo que no busca su perdón, que está bien si decide no perdonarlo, sabiendo que no soluciona nada con eso. Endeavor habría encontrado una respuesta a cuál sería la acción más madura y a su misma vez la que más podría ayudar a toda su familia a estar junta y feliz nuevamente. Y esta acción sería la de permitir que vivan todos juntos con su madre como familia y él irse a vivir solo. En la escena final del capítulo podemos ver cómo Endeavor le da la noticia a sus hijos. Sorprendentemente vemos a un Natsu un poco afectado por ello, y a su vez podemos ver cómo Endeavor, luego de pensarlo durante mucho tiempo, sabe que si de verdad los ama, tiene que tomar esa decisión. Al inicio de la sexta temporada, en el arco de la guerra contra el Frente de Liberación Paranormal, vemos como los héroes y Endeavor se han preparado adecuadamente gracias al exhaustivo trabajo de Hawks como infiltrado. De esta forma, saben en qué locaciones se están llevando a cabo los experimentos realizados por este frente. Con Endeavor a la cabeza confrontan al Dr. Garaki en el Hospital Haku. A su vez podríamos ver cómo, sin dar ninguna información, ya que la misión era secreta, Endeavor le diría a Fuyumi que no iba a estar durante un tiempo. A Natsu le pareció raro que este llame solo para avisar eso. En esta escena veríamos cómo Natsu por primera vez se preocupa por su padre, deseando que no pase algo como la pelea que tuvo contra el Haien Nomu. El doctor se terminaría escapando y podríamos ver a Endeavor peleando contra Nomus nuevamente. Nunca me canso de ver eso. Luego de esto, en la pelea entre Dabi y Twice, podríamos presenciar el nivel de locura de Dabi, ya que llegaría inclusive a matar a sus propios compañeros, con tal de conseguir su objetivo. También veríamos cómo este sabe el nombre personal de Hawks de alguna forma. A su vez, en el capítulo siguiente podríamos comprobar el nivel de psicopatía de Dabi, ya que este dice que solo le duele la muerte de su amigo porque su don le hubiese servido para su beneficio. A su vez, veríamos un poco del pasado de Hawks y nos muestran cómo es imposible que alguien sepa su nombre, ya que lo abandonó cuando era niño al convertirse en héroe. Hawks le pregunta quién es a Dabi, y vemos que este le responde en una escena donde no se escucha su voz.
ya que este lo está a punto de matar, y más adelante veríamos que de todas formas tenía planeado revelar su identidad. Luego de esto, Davi le dice a Hawks que debería haber fijado su mira en él, y no en el resto de la liga o en el Frente de Liberación. Tengamos esto en cuenta para más adelante. En la escena siguiente vemos a Endeavor y los demás héroes yendo a rescatar a Mirko y peleando contra los High-End. Y en el capítulo siguiente vemos a Endeavor defendiendo a Mirko contra los Nomus, hasta que llegarían el resto de héroes. Me encanta la parte en la que Mirko dice, ¿querés que los patee? Tipo, después de todo lo que hizo, quería hacer todavía más. La verdad que este personaje tuvo una introducción excelente. Luego de que Shigaraki destruya el hospital, tenemos la confrontación entre él y Endeavor. Este combate en un principio nos denota las capacidades de Endeavor no tan solo como héroe, sino como el número 1, ya que este sería el primero que se enfrentaría al villano más poderoso de todo Boku no Hero, justo después de haber contraído una infinidad de dones, y a su vez sin saber los límites o capacidades que este puede llegar a tener, es decir, lo enfrentaría solo en su mejor estado hasta el momento. A su vez que también proveería información sobre el nuevo poder de Shigaraki y daría órdenes a sus compañeros sobre las mejores decisiones a tomar para salvar a todos, mientras él arriesga su vida nuevamente. De más está decir lo brutal que es la pelea entre estos dos. En lo siguiente vemos cómo Davi se está dirigiendo a la ubicación de Shigaraki, gracias a Maquia, sabiendo que Endeavor iba a estar ahí. A su vez, podemos ver cómo este había estudiado minuciosamente a las personas que le iban a ser de utilidad para completar su objetivo, tales como Maquia, Shigaraki o Septic. Más adelante veríamos cuál sería este objetivo. De vuelta en el combate, vemos cómo Shigaraki le dice algo curiosamente acertado a Endeavor, lo cual sería que los héroes ponen en riesgo a su familia para salvar vidas, lo cual en parte es cierto, ya que como Nana Shimura le generó daño a él, Endeavor le generaría el mismo daño a su familia. La pelea continúa y Shoto llega a la acción salvando a Ereza y ayudando a Endeavor a continuar peleando. Ya sé que me van a decir que Deku peleó mucho mejor que Endeavor contra Shigaraki, pero no nos olvidemos de lo que mencioné. No solo Deku pelearía contra un Shigaraki mucho más debilitado, prácticamente estando en su límite como dijo Gran Torino, sino que también Endeavor peleó con él mientras enviaba información, la cual Deku ya pudo usar a su favor a la hora de pelear con él. Es decir, Endeavor no tuvo esa ventaja. Inclusive aunque haya sido el que más tiempo estuvo peleando con Shigaraki y el que más desgastado se encontraba, Endeavor fue el único en ese momento y hasta la actualidad que realmente pudo vencer a Shigaraki, ya que luego de aplicar su máximo poder con él, All for One le diría que si no fuera porque él lo salvó, se hubiese muerto incinerado a manos de Endeavor. Para ser justos, es cierto que recibió una pequeña ayuda de Bakugo y Shoto, pero teniendo en cuenta todo lo dicho, yo le cuento esta victoria a Endeavor. En el capítulo siguiente vemos a Davi feliz porque se va a reencontrar con Endeavor. Sus compañeros no lo entienden, ya que solo él sabía el plan que tenía pensado ejecutar. Finalmente Deku cae luego de usar todo su poder, y el único que seguiría peleando por defender a sus compañeros sería Shoto, hasta que Lee haría su aparición alertando a todos de la llegada de Davi y Maquia. Shoto trataría de derrotar a Shigaraki antes de que estos lleguen, pero lo rescatarían justo a tiempo atacando a todos. Endeavor rescata como puede a Deku de ese ataque, ya que este se encontraría con un pulmón lastimado y muy desgastado, luego de haber usado todo su poder. Aún así este recuerda sus palabras y convicciones y trata de hacerle frente a Maquia. Pero es en ese momento donde hace presencia Davi ante Endeavor. Este por fin tiene la oportunidad que tanto había buscado. Agradece tener la suerte de que también Shoto haya hecho presencia, y se presentaría nuevamente como Toya, el hijo muerto de Endeavor. A la vez que este habla con Endeavor y Shoto, Septic reproduce una cinta pregrabada de Davi revelando al mundo ser el primer hijo de Endeavor, sacando a relucir todos los trapos sucios de Endeavor, contando cómo forzó a una familia solo por su obsesión por superar a All Might, cómo este lo desechó y se olvidó de él cuando Shoto nació, ya que él ya no le servía para su propósito. Esta escena siempre me ha parecido hermosa, pero a la vez muy dura y dolorosa de ver, sobre todo para los que empatizamos e inclusive nos hicimos fanáticos de Endeavor, ya que Davi es la representación de lo que él mismo denomina la representación hecha vida de las acciones que lo acompañarán al infierno. Este representa esa voz, ese alter ego, esa subconsciencia malvada que muchos de nosotros tenemos. Bueno, en realidad todos la tenemos, pero sobre todo representa a los que no pudimos reprimirla en ciertos momentos de nuestras vidas. Representa a los que dejamos que tomara el control de nosotros durante algunos momentos. También representa que eso que nos persigue se puede manifestar nuevamente en cualquier momento de nuestras vidas, pero esta vez en forma de consecuencia. En el caso de Endeavor, la consecuencia de sus acciones termina siendo Davi, y esta razón es otra por la cual me identifico tanto con Endeavor.
y por la cual esta escena representa tanto para mí. Luego de esto veríamos a Davi bailar, disfrutando del sufrimiento de Endeavor, mientras le cuenta todo el sufrimiento que él tuvo que pasar siendo solo un niño, reflejando unos niveles de obsesión similares a los que tenía Endeavor cuando todavía era un niño, ya que este confesaría que pensó en matar a Shoto para cumplir su sueño, pero luego le diría que al haberlo visto convertirse en número 1, empezar a mejorar y formar lazos con su familia, este pensó que su mejor venganza iba a ser esperar el momento adecuado y destruir todo ese progreso, dejándole claro que él es la representación de su pasado y que la única forma de que dejara de intentar cumplir su sueño era que lo mataran. Luego vemos una escena donde nos muestran que Toya murió incinerado en un bosque cercano y solo encontraban su mandíbula. También veríamos nuevamente los comportamientos cerrados de Endeavor como padre y cómo este le traspasó su ambición a su primer hijo. Finalmente Davi logra poner una gran parte de la población no solamente en su contra, sino en contra de todos los héroes en general, al haberlo expuesto y habiendo manipulado la grabación y el audio de Hawks, asesinando a Twice, haciéndolo parecer un asesinato a sangre fría, y remata diciendo que como ellos, los héroes usan el sistema de justicia corrupto como pantalla de humo para cubrir sus naturalezas llenas de maldad. Finalmente Davi se dirige a atacarlos directamente y al igual que Shoto en el torneo, Endeavor se encuentra en una crisis existencial, en donde no sabe qué hacer, no sabe qué creer. Se siente tan destruido, tan arrepentido, a la vez no pudiendo creer que ese sea su hijo, y a su vez sabiendo que todo es su culpa, pero los termina salvando Besto Jinisto. En el capítulo siguiente, mientras Jinisto contiene a Maquia, Shoto sigue peleando con su hermano, la cual le pregunta que cómo pudo enviar a los villanos que atacaban a Endeavor, ya que uno casi mata a Natsu, es decir, el que más lo cuidó y contuvo cuando era niño, pero este dejaría claro que ya no siente nada, está cegado por cumplir su venganza y no hay nada más que le importe. Luego de esto Davi recalca lo feliz que se siente de finalmente poder ver a Endeavor en ese estado, y de que este no puede hacer nada, ya que va a ver en primera plana cómo muere lo que él consideraba su espécimen perfecto, a manos del monstruo que él mismo creó. Sin embargo aparecería de vuelta Deku, el que yo llamo el nexo de la familia Todoroki. Davi le diría que no se meta en asuntos de familias ajenas, pero este le respondería que claro que se va a meter, ya que Shoto es su amigo, y a su vez también ha visto lo que muchos de nosotros vimos en Endeavor, una persona que no solo se encuentra arrepentida de sus acciones, y que tiene más presente que nadie que el pasado no se puede borrar, sino que también es una persona que se ha esforzado a sobremanera y ha hecho sacrificios gigantes en los últimos tiempos como héroe, tales como casi morir contra el gnomo más fuerte de todos, con tal de forjar su nueva leyenda como nuevo símbolo y traer esperanza, a su vez que también como padre, construyendo un nuevo hogar donde su familia pueda vivir sin los traumas que él les generó y tragándose todo el dolor de vivir en soledad y apartado de su familia, así como esas muchas acciones más que ya hemos ido mencionando a lo largo del video. Con estas palabras de Deku sería cuando Endeavor podría volver a la realidad y darse cuenta de que tiene que empezar a moverse. Davi gritaría que sobre la ola de caos que acaba de generar, no es que los villanos van a ganar, sino es que los héroes van a colapsar, referenciando el futuro de oscuridad que da por hecho que ya logró construir. Pero mientras dice esto, se ven nuevamente las llamas de Endeavor, representando su ápice de esperanza y espíritu por redimirse. No solo de Endeavor, sino también la esperanza de todos los héroes, y el mensaje queriendo decir que no nos vamos a ir. Vamos a seguir aguantando hasta el final. El grito final de Endeavor haría alusión a esto, un grito con fervor, pero a su vez desgastado, herido y muy desmoronado emocionalmente. Con esto, Endeavor le asestaría un golpe final que culminaría los esfuerzos de todos en Maquia, siendo derrotado. En el capítulo siguiente vemos que como la mayoría de psicópatas, estos son cobardes, ya que si nos fijamos bien, cada vez que Davi atacó fue a traición, y alguien que se encontraba malherido. A su vez que cada vez que se le puso difícil o tenía que confrontar a alguien en su plenitud, este se escapó, como efectivamente hizo en esta ocasión, sabiendo que lo más probable era que perdiera ante Shoto. Finalmente los villanos al encontrarse acorralados se terminan retirando, a su vez que los héroes también estaban en un estado crítico, sin embargo la escena final resultaría completamente devastadora. Esta representaría un preludio de los tiempos oscuros que vendrían en el mundo de los héroes. En el capítulo siguiente es cuando realmente se realizaría el daño que generó Davi a la sociedad de héroes. Podríamos ver a la gente yendo al hospital e inclusive sabiendo que ahí estarían todas las familias de los héroes y los mismos héroes en un estado mental y físico deplorable. Pero aún así, movidos por el enorme odio e inseguridad que generó Davi, la gente exigía que saliera Endeavor a dar explicaciones, a su vez que lo acusarían de lo peor. Veríamos cómo Shoto empatiza con él, pensando que si no hubiesen aparecido Deku y sus amigos, este tal vez se hubiese terminado igual de consumido que Davi. Luego de esto nos enseñaría más de cerca la historia de Hawks, y el porqué del apego de este hacia Endeavor. Podríamos ver que su familia era un desastre total. Su padre era un delincuente y no lo mencionan, pero su madre parece ser una drogadicta. A Hawks le gustaba mucho ver a los héroes por televisión, pero como nunca lo habían salvado a él de su miseria, los veía como algo muy distópico, hasta que un día Endeavor sin saberlo le cambiaría la vida, ya que este lograría arrestar a su padre, de esta forma encendiendo la llama de la esperanza en la vida de Hawks.
representada en su peluche de Endeva y aferrándose a esta como su mayor pilar en la vida. Su madre lo obligaría a escaparse porque no iba a ser atrapada también, y le empezaría a exigir que robe y le traiga plata, pero Hawks ya habría encontrado su verdadero objetivo en la vida. Así que esto va con la policía y estos los introducen en un programa especial de héroes. De esta forma sería como empezaría el camino de Hawks hacia convertirse en lo que Endeva fue para él, una luz en la vida de las personas. En la escena siguiente veríamos cómo Hawks va a la casa que le había dado a su madre para vivir, donde este se enteraría por una carta que Davi le había amenazado para que ésta le dé información sobre Hawks. Veríamos cómo Hawks se arrepiente, ya que este abandonó a su madre en lugar de salvarla. Aunque esta fuera una basura, ella fue quien sin darse cuenta le salvó la vida a Hawks, al regalarle su peluche de Endeva para que Hawks dejara de querer salir. De esta forma es como se decía hacer lo mejor que tenía en sus manos en ese momento, ir a ayudar a Endeva. Es así como dejando un rastro de héroes retirados a su paso, toda la responsabilidad del colapso de los héroes caería sobre Endeva. El peso de la culpa por no haber podido hacer nada para salvar a Shoto, a su vez sabiendo que todo lo que estaba pasando en su vida y la sociedad era su culpa, harían que Endeva se quiebre y que este considere que a pesar de sus esfuerzos, Endeva como héroe y padre había muerto, hasta que veríamos a su familia ingresar a donde estaba él, lo verían llorando y lo primero que haría sería pedir disculpas, mientras admite que su arrepentimiento fue muy tardío y que ya no sirve para nada. Luego veríamos que entra Rei, la esposa de Endeva, pero muchísimo más fortalecida mentalmente y segura de sí misma, la cual le diría que él no es el que peor se encuentra, que también sería responsabilidad de ella las represalias que estaría tomando Davi. En el capítulo siguiente nos muestra un recuerdo en donde veríamos cómo es cierto que Endeva solo contactó con la familia de su esposa por su don, para perfeccionar su legado como héroe, y esta solo accedería porque su padre y su familia necesitaban su dinero, de esta forma evidenciando que ninguno de los dos se había preparado como es debido para tener un hijo. Es decir, de base, esta familia se formaría por intereses de ambas partes. Veríamos también cómo Davi no solo desea que su padre se hunda en el infierno con él, sino toda su familia. Luego nos enseñarían cómo tuvieron a Fuyumi solo para que sirva de apoyo para Toya. También como el don de Toya tendría unas llamas más poderosas que las de Endeva, pero su cuerpo habría recibido más genes de parte de su madre, por ende este no aguantaría el poder de sus llamas y se lastimaría cada vez que lo use. Como resultado viendo la frustración de Endeva creciendo a causa de esto, ya que este pensaba que se estaba acercando a superar a All Might, pero ahora debería de empezar de nuevo. Veríamos un Toya confundido, el cual no sabe por qué su padre luego de meterle en la cabeza que debía superar a All Might, ahora ya no le permitiría usar su don, y lo dejaría de lado para empezar a darle toda su atención a su nuevo hijo. Veríamos cómo Endeva ni siquiera trataría de entender la situación de su hijo, situación que él mismo le habría generado. No trataría de empatizar con él, solo seguiría pensando en él mismo y siendo un egoísta, tal como dijo Davi. Cuando Shoto nacería, podríamos ver en Endeva la expresión de un científico que acaba de descubrir su fórmula perfecta. A su vez veríamos cómo Toya seguiría entrenando a escondidas, sin importarle lastimarse gravemente para intentar que su padre se fije en él nuevamente. Endeva al enterarse de esto nuevamente insiste en que abandone todo, pero el pequeño Toya ya estaba manifestando la misma obsesión de su padre, pero la de este era solo que su padre vuelva a verlo como antes. Entonces este intentaría atacar a Shoto para cumplirlo, pero Endeva lo detiene y lo aísla de sus hermanos, obligando a Rei a vigilarlo. Esta le respondería que él solo quiere que su padre le dé atención de vuelta, y veríamos cómo su respuesta seguiría siendo la misma. Rei le diría que todo lo que hace es subir de sus responsabilidades como padre. Luego veríamos a un Toya de 13 años, el cual tendría toda esa frustración generada por su padre acumulada, y a su vez veríamos cómo le explica a su hermano cómo se siente, y lo haría de forma muy seguida, tan seguida que este ya estaría cansado de escucharlo. Luego su madre, al ver que se va solo a la montaña a entrenar, trataría de empatizar con él, diciéndole que el hecho de que siga los deseos de su padre le estaba haciendo mucho daño, y que tiene otras opciones en su vida, que es mejor si busca su propósito personal, pero este ya estaría cegado por la ira, y a esa edad ya entendería cómo es que él nació, cómo nunca lo buscaron como mamá y papá reales, y que este solo habría nacido por intereses. Terminaría diciendo que ella es una cómplice de las acciones de Endeva. Luego de esto veríamos cómo el fuego del cuerpo de Toya se habría desarrollado, y este sería más o menos fuerte según sus emociones. Este se pondría muy feliz, ya que se ilusiona con que su padre le vuelva a dar atención. Toya iría a contarle a Endeva de la evolución de su don, y resultaría muy duro ver esta escena, ya que veríamos los rasgos y expresiones de obsesión que presenta Davi, pero representados en el pequeño Toya, a su vez que se vería triste y desesperado. Aún así, Endeva nuevamente ni se plantearía en escuchar a su hijo, o mínimamente ver las expresiones de su rostro. Esta al darse cuenta de que ha estado entrenando nuevamente se dirige con Rei y la golpea, la trata de culpable de los problemas de Toya, pero Rei ya habría asumido que al tomar la responsabilidad de tener un hijo sin pensar en lo que esto conllevaría, tendría consecuencias como estas, y que no lo iba a poder detener. Endeva le dejaría claro que no va a volver a lidiar con él, y le deja toda la responsabilidad. A su vez, veremos cómo el hecho de que todos depositen los traumas y frustraciones generados por Endeva en ella, estaría haciendo que esta también desarrolle el fuerte trauma que le generó a Shoto su cicatriz. Rei en la actualidad cuenta que al enterarse de la muerte de Toya luego de haber sido internada, su cabeza habría terminado de explotar. Finalmente ambos terminarían reconociendo que, como vimos antes, ninguno de los dos habría tenido ningún tipo de trabajo previo. No hubo trabajo empático, trabajo psicológico. No habían valores desarrollados en ninguno de los dos. Por ende, por más que hubiesen ido al monte a intentar salvarlo,
no hubiesen sabido qué decirle. Endeavor confiesa que por un segundo pensó en renunciar a todo su plan, pero que con la muerte de Toya sentía que eso no iba a valer nada si abandonaba en ese momento. Es decir, se encontraba tan cegado que él simplemente ve la muerte de Toya como un prueba y error en ese momento. Es ahí donde todos asumen parte de la culpa en la creación de Dabi, con Natsu diciendo que es cierto que fue Endeavor quien empezó la cadena de odio, que él fue el origen, pero que él tampoco afrontó a su hermano para intentar ayudarlo. Rei terminaría diciendo que no solo él, sino que ninguno de ellos tiene la opción de no asumir su responsabilidad nuevamente. También diría que si el que más sufrió, que fue Shoto, tuvo la capacidad de volver a llamarla mamá, perdonarla y mantener a la familia unida, ellos no tenían el derecho a dar un paso al costado. A su vez Shoto diría que pensaba que Endeavor no iba a poder pelear más, y que Shoto lo iba a tener que hacer por él, pero que se equivocaba, y que cuando deje de llorar lo espera para poder tener juntos a Dabi. En la escena final entran Hawks y Pesto y Inisto con información para detener a Dabi, y a su vez este le diría a Shoto que lo admira mucho por todo el trabajo realizado con su familia, ya que Hawks simplemente habría abandonado a sus padres y hoy en día se castiga por eso. Hawks empezaría a enumerar la cantidad de problemas que se generaron luego de lo de Shigaraki y Dabi. Más de 10.000 presos liberados, 6 prisiones destruidas, las personas ya no confiarían en los héroes, y debido a que seguridad pública ya no funciona, los héroes no estarían organizados. Pero finalmente todos consideran que las acciones de Endeavor actualmente, como padre y héroe, sí son las correctas. Por ende todos optarían en ser un apoyo para él, para que el peso de la responsabilidad no recaiga solo en él, aunque en algunos casos solo sea hasta que atrapen a Dabi. Yo personalmente creo que en el caso de Hawks no debería sentirse culpable para nada de haber abandonado a las basuras de sus padres. Como en el caso de Endeavor, a mí me encanta el personaje por su historia completa y su redención, me identifico mucho con él. Pero como ya dije, si cualquiera de sus hijos decidiera abandonarlo y no querer verlo más, me parecería muy correcto y respetable también. La diferencia es que Endeavor intenta redimirse con todas sus fuerzas sin esperar o pretender que sus hijos lo perdonen, simplemente porque él sabe que es lo correcto hacer. En la escena final del capítulo tenemos a Endeavor declarando que todo es verdad y disculpándose, a la vez que asegura que hará todo lo posible para detener a los villanos. Una mujer alza la voz y dice que su madre se vio afectada de gravedad en la corrida de Maquia. Dice que sabe que ellos no son los partícipes directos, pero que ahora sabe que son los mismos héroes, los que crean a muchos de los villanos. Endeavor le haría la razón y le diría nuevamente que va a pelear todo lo posible para intentar compensar, y terminaría pidiendo por favor a todos que carguen todas las culpas en él, y que traten de visualizar un futuro, dando a entender que van a trabajar al máximo por ello. De esta forma vemos a Hawks, Besto Inisto, Deku, All Might y Endeavor haciendo oficialmente equipo para limpiar la ciudad. De esta forma veríamos cómo mientras el equipo intenta hacer su trabajo, tendrían que ver a las familias de los afectados por Dabi y la Liga insultarlos, tratarlos de culpables, también exigiendo sus vidas de vuelta. Inclusive los villanos acusarían a Endeavor de hipócrita por querer pelear contra ellos. Este solo respondería a los villanos dándoles la razón y diciendo que por eso sigue ahí a pesar de todo. Al mismo tiempo Endeavor quiere mantenerse alejado a una distancia considerable de All Might y sobre todo de Deku, ya que considera que este carga con demasiado peso y no quiere que tenga todavía más sobre sus hombros. Luego veríamos cómo son ellos los que comandan toda la seguridad actual de las personas refugiadas y también son los que tienen que planear los ataques, por ende se encontrarían entre la espada y la pared, ya que si atacan descuidarán la seguridad y la gente los va a odiar aún más. En el capítulo siguiente veríamos la muerte de Lady Nagant, una ex heroína del gobierno como Hawks, la cual le preguntaría a Hawks que cómo puede ser que mantenga una mirada tan esperanzadora y optimista, a lo cual este respondería que tuvo un buen apoyo durante su vida, haciendo alusión a Endeavor, claro. En el capítulo siguiente veríamos cómo Endeavor y los restantes siguen buscando la forma de proteger a Deku del ojo público, y All for One, ya que hay muchos héroes retirados que han filtrado información. Endeavor culminaría diciendo que es muy difícil encontrar las pistas del paradero de la liga sin Deku, a su vez que habrían muy pocos héroes disponibles. Finalmente Endeavor decidiría pedirle a Deku que vuelva para reagruparse y buscar una solución sin que él tenga que vivir en esas condiciones, pero este dice estar bien y se niega. Luego los estudiantes harían que el director llame a Endeavor para acorralarlo y poder hablar con él, ya que los héroes no se estaban comunicando con ellos para protegerlos. Es ahí cuando Shoto le recriminaría a Endeavor el hecho de no seguir su acuerdo de vencer a Dabi juntos. Este le respondería que sus palabras ya lo salvaron, pero Shoto le dejaría claro que Deku no es una excepción a esa regla, y Bakugo terminaría por hacerle entender que a Deku y All Might no se los puede dejar solos, porque estos van a querer cargar con todo, y de esta forma es como Endeavor permite que lo vayan a buscar. No solo eso, sino que el capítulo final se encarga de que nadie interfiera mientras ellos tratan de convencer a Deku de volver. En la escena final podemos ver cómo Shoto se ha vuelto muy fuerte y le quiere quitar responsabilidad a Deku, diciéndole que deje algo de su peso en ellos también, muy parecido a lo que hizo con Endeavor. En el penúltimo capítulo, luego de que traigan de vuelta a Deku, veríamos una escena donde Shoto le dice a Endeavor que están juntos en esto, con este diciéndole papá sin ningún tipo de miedo o trauma, haciendo referencia al innegable lazo que ya habían forjado juntos, como padre e hijo, los cuales más adelante se verían reflejados en acciones por ambas partes. Pero hasta acá llegó mi contribución por esta vez. Espero de todo corazón que hayan disfrutado mis reflexiones y puntos de vista sobre esta gran historia. Yo la verdad que amé y disfruté muchísimo volviendo a ver toda su historia y rememorando esas escenas tan duras, pero a la vez tan bien desarrolladas que este personaje tiene. Y ya ni hablar de sus peleas. La verdad que me da un poco de pena que esta trilogía sobre mi personaje favorito ya esté terminando. Pero de todas formas, en un tiempo, cuando la última temporada, que ahora mismo se encuentra en emisión, termine,
tengo pensado subir una última parte, que seguramente sea mucho más corta que estas, porque claro, es una sola temporada solamente. Pero bueno, con todo esto dicho, no tengo mucho más que decir. Espero que hayan podido sacar un buen mensaje y reflexión sobre la historia de este gran personaje, y que haya podido ayudarlos, como hizo conmigo en muchos aspectos de mi vida. Yo por ahora me despido y será hasta la próxima. Muchas gracias por ver.